Enoc vivió tan cerca de Dios que en lugar de enfrentarse a la muerte, fue llevado directamente al cielo. Se le conoce como el hombre que no murió, un misterio bíblico que abarca generaciones y nos inspira hasta el día de hoy. En el principio, el mundo era todavía una tierra joven, que palpitaba bajo el peso de las primeras generaciones humanas, que estaban más cerca de Dios que cualquier otra generación que vendría. Pero, con el tiempo, la humanidad se alejó, día tras día, de la esencia de quienes la crearon. Los descendientes de Adán y Eva ahora se extendieron por toda la tierra, multiplicándose y construyendo sus vidas, pero la corrupción y la violencia comenzaron a acechar. Eran tiempos difíciles, tiempos de creciente oscuridad. Y fue exactamente en ese momento, marcado por la mezcla del esplendor de la creación y la decadencia del hombre, que Enoc vino al mundo. Nacido en el linaje de Set, el tercer hijo de Adán, Enoc llevaba en sus venas la misma sangre que aquellos que una vez caminaron por el jardín del Edén. A diferencia de muchos a su alrededor, heredó no solo el peso de la caída, sino también una chispa de vida orientada hacia Dios. Desde pequeño, los ojos de Enoc parecían brillar con una curiosidad única, como si buscaran respuestas a preguntas que nadie a su alrededor se atrevía a hacer. A medida que pasaban los años, la fama de Enoc comenzó a crecer. Era como si llevara algo que otros hombres habían olvidado hacía mucho tiempo, una búsqueda de la esencia divina que una vez habitó en el corazón de su linaje. Este camino misterioso y esta sed de algo más grande eran como presagios de un viaje que aún estaba por realizar. Y mientras el mundo continuaba su ritmo oscuro, Enoc daba cada paso hacia un destino mucho más allá de lo imaginable, impulsado por algo que aún no podía nombrar, pero que lo llamaba a algo extraordinario. Con el paso del tiempo, Enoc comenzó a destacar aún más entre los hombres de su tiempo. Era un hombre como cualquier otro, con inquietudes y desafíos comunes, pero había algo en su postura, su mirada atenta y su manera silenciosa que despertaba curiosidad. Mientras muchos a su alrededor buscaban satisfacerse con las distracciones de la vida cotidiana, Enoc parecía vivir en otra dimensión, una realidad invisible a los ojos de la mayoría. Observaba el mundo de una manera diferente, como si viera capas que escapaban a la mirada apresurada de los demás. Para él, la belleza de la naturaleza y el misterio del cielo no eran solo parte del paisaje, eran signos de una presencia mayor. Todo a su alrededor parecía hablar de Dios. Enoc era un hombre común y corriente, pero llevaba consigo una sed de algo eterno, de algo puro y desconocido, que ardía como un fuego dentro de él. Sabía, en el fondo, que el mundo tenía un propósito más allá de lo que sus ojos podían ver, y que había un creador detrás de todo esperando ser descubierto. En el silencio de las noches estrelladas o en las sombras de los árboles al anochecer, Enoc meditaba, buscando respuestas. Se sintió atraído hacia una comunión que nadie a su alrededor entendía. Los demás hombres veían a Enoc como un hombre excéntrico, quizá incluso distante. Lo que no sabían es que con cada paso que daba, era guiado por algo que comenzaba a llenar su alma y a dar forma a su destino. Hubo un llamado, sutil, profundo, que poco a poco se hizo imposible de ignorar. Fue en una de esas noches tranquilas que ocurrió algo diferente. Enoc, perdido en sus pensamientos y oraciones, sintió una presencia tan fuerte que era como si el aire a su alrededor estuviera pulsando. Había una voz, no audible pero clara en su corazón, como un susurro que resonaba en toda su alma. Fue un llamado. Algo lo atraía, despertando en él la certeza de que Dios lo buscaba, quería estar más cerca de él. Enoc nunca había sentido algo parecido.
Era como si todo su ser se sintiera atraído por un propósito, una misión que aún no comprendía del todo. A partir de ese día, la vida de Enoc tomó un nuevo rumbo. Se dio cuenta de que ya no podía vivir como antes, ocupado con las cosas pasajeras del mundo. Este llamado, esta voz suave pero firme, lo invitó a un camino superior, a un camino de entrega. No fue fácil, porque sabía que ese camino lo alejaría de la vida común de los demás hombres. Pero Enoc estaba decidido. Sentía que este viaje era más grande que él, más grande que todo lo que conocía. Y entonces, silenciosamente comenzó a recorrer ese camino, buscando vivir cada día en la presencia de Dios. A cada paso, Enoc sentía que estaba más cerca de desvelar el misterio de ese llamado. Las personas a su alrededor podían no entenderlo, pero él sabía que estaba donde debía estar. La sensación de que algo grandioso estaba al acecho, esperando solo a que su corazón estuviera listo, era como una chispa constante en su alma. Enoc seguía adelante, atento y dispuesto, sin saber que ese camino lo llevaría a experiencias y revelaciones que ningún otro hombre jamás viviría. A partir de ese momento, Enoc vivió como un hombre diferente. Su caminar con Dios no era solo una cuestión de creencias o palabras, era una relación que guiaba cada elección, cada paso. Mientras los hombres a su alrededor corrían tras conquistas, riquezas y placeres, Enoc seguía su propio camino, un camino solitario a los ojos de los demás. Él caminaba con Dios, y esa era su mayor realización. La vida que otros buscaban en la tierra, él la encontraba en la comunión con el Creador. Ese andar con Dios no era fácil, pero Enoc ya no tenía dudas. Había días en que sentía que caminaba contra el viento, cuando su fe era puesta a prueba por las dificultades del día a día. Aún así, nada sacudía su convicción. Él sabía que el camino que recorría era el correcto. Y cada vez que la duda amenazaba con surgir, la presencia de Dios se hacía sentir de manera sutil pero poderosa, renovando su fuerza y llenando su corazón de paz. Y fue así, entre la fe y los desafíos diarios, que Enoc se convirtió en un ejemplo vivo de dedicación y amor al Creador. Sabía que su viaje era único y esa certeza lo llenaba. En aquellos tiempos de creciente violencia y caos, Enoc era como un oasis de serenidad. Donde pasaba, su presencia dejaba una marca como un rayo de luz atravesando la sombra. Las personas lo observaban, algunas con admiración, otras con desconfianza, pero nadie podía ignorar su presencia. Enoc no buscaba aprobación ni honores, solo deseaba una cosa: vivir en completa armonía con Dios. Cada día, esa comunión se volvía más profunda, como si sus pasos lo llevaran más allá de lo terrenal. Enoc apenas lo notaba, pero su vida se estaba transformando en algo más allá de lo común, algo que nadie a su alrededor comprendía. Caminaba hacia lo invisible, sin saber que ese camino lo conduciría a algo que cambiaría para siempre el destino de su historia. Cada día que pasaba, la conexión de Enoc con Dios se hacía más intensa, más profunda. Era como si, con cada paso, se sumergiera más en un océano de paz y sabiduría. Él no solo oraba, sino que conversaba con Dios. Sentía al Creador en todo lo que lo rodeaba, en las pequeñas maravillas del día a día, en el susurro de los árboles, en el brillo de las estrellas que atravesaban el cielo oscuro. El mundo ya no era solo un lugar físico para Enoc, era un reflejo de la presencia divina. Con esa cercanía, Enoc comenzó a ver más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Era poseído por una sabiduría que no era de este mundo, como si el mismo Dios le revelara secretos ocultos, verdades profundas sobre el bien y el mal, sobre la creación y los misterios del cielo. Y aún así, Enoc permanecía humilde, viviendo su vida con una simplicidad que contrastaba con la grandeza de las visiones que recibía.
no usaba ese conocimiento para exaltarse, sino para reforzar su devoción y obediencia. Los otros hombres, al observar a Enoc, notaban que era diferente, pero no lograban comprender qué lo hacía tan especial. Enoc no se preocupaba por la opinión de los demás. Seguía su camino, fiel al llamado que sentía. Mientras el mundo a su alrededor se dirigía hacia el caos, él vivía en una realidad paralela, en una armonía profunda, guiado por la mano invisible de Dios. Era como si su alma estuviera conectada a una frecuencia que solo él podía escuchar, una melodía divina que lo envolvía y lo transformaba. Enoc sabía que su vida estaba marcada por algo especial, aunque no entendía lo que le deparaba el futuro. Cada día se entregaba más y la presencia de Dios era tan fuerte que parecía casi tangible. Ese vínculo sagrado lo guió hacia un destino que ni siquiera podía imaginar, pero que le esperaba con misterios que poco a poco comenzaron a revelarse. Con el tiempo, la vida de Enoc se convirtió en algo más que un misterio. Fue un testimonio vivo de la presencia de Dios entre los hombres. No necesitaba decir mucho, su propia manera de vivir era como un libro abierto que hablaba de la bondad y fidelidad de Dios. Las personas que lo rodeaban sentían algo diferente al estar cerca de él, algo que les hacía detenerse y reflexionar sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. Había una paz casi palpable en la presencia de Enoc, como si el cielo siempre hubiera estado a su alrededor. Algunos lo vieron como una inspiración, una prueba de que era posible vivir con integridad en un mundo lleno de corrupción. Otros, sin embargo, lo vieron con sospecha, quizás con un toque de miedo. ¿Cómo podría vivir con tanta paz mientras el mundo parecía desmoronarse? Sin embargo, Enoc no estaba preocupado por las reacciones de los demás. Su única preocupación era estar cada vez más cerca de Dios. Lo que no se dio cuenta fue que su vida se convirtió en una luz para aquellos que todavía buscaban el camino correcto, como un faro en medio de la oscuridad. Incluso aquellos que no comprendían ni aceptaban su fe se sintieron conmovidos de alguna manera. Fue como si la presencia de Enoc revelara sin palabras una verdad que nadie podía negar. No se aisló, pero al mismo tiempo no era como los demás. Su fe inquebrantable lo convirtió en una especie de puente entre lo humano y lo divino, y con cada día esa conexión parecía crecer, iluminando todo a su alrededor con una intensidad que no podía ignorarse. Pasó el tiempo y Enoc continuó caminando con Dios, firme en su fe y convicción. Sabía que había un propósito en todo esto, un propósito mayor que el entendimiento humano. Aunque no podía ver lo que le esperaba, sentía que algo grande se acercaba, un destino que solo Dios mismo podía revelar. Enoc continuó su viaje, con la mirada hacia arriba, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un nuevo paso hacia lo desconocido. Un día, en medio de sus reflexiones, Enoc comenzó a sentir algo diferente en su corazón. Fue como si se le hubiera revelado una visión profunda, un atisbo de lo que estaba por venir. En su caminar con Dios, comenzó a ver más allá del presente, viendo imágenes que hablaban de un futuro lejano, lleno de misterios y advertencias. Como si el mismo Creador le mostrara el rumbo que estaba tomando la humanidad, Enoc pudo vislumbrar un juicio divino. Él vio un tiempo cuando la justicia de Dios se manifestaría sobre la tierra. Estas visiones no eran fáciles de soportar. Vinieron con un peso, una responsabilidad que Enoc nunca había experimentado. Vio a los hombres cada vez más entregados al mal, con el orgullo apoderándose de sus corazones y la injusticia extendiéndose como una sombra oscura. En medio de estas revelaciones, Dios le mostró que no ignoraría el mal para siempre. Llegaría un día en que el Creador juzgaría la tierra, trayendo justicia y equilibrio.
Enoc sintió que necesitaba hablar sobre esto, para advertir a quienes lo rodeaban, aunque muchos se reirían o lo ignorarían. Conmovido por la verdad de las visiones, Enoc comenzó a compartir lo que sabía. Sus palabras eran fuertes, llenas de autoridad, como un trueno en un cielo despejado. Habló del juicio venidero, de la necesidad de recurrir a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Aunque algunos eran indiferentes, otros lo escuchaban con el corazón conmovido, sintiendo que aquellas palabras contenían algo verdadero y profundo. Enoc sabía que su misión no era convencer a todos, sino plantar una semilla, un recordatorio de que Dios observa y actúa. Mientras compartía estas verdades, Enoc continuó caminando con Dios, sabiendo que estas visiones no eran solo para otros, sino también para él mismo. El camino que siguió lo llevó cada vez más cerca del Creador. Con cada revelación sentía que un nuevo paso de su viaje iba tomando forma en el horizonte, esperando solo el momento adecuado para ser revelado. Durante este viaje de profunda conexión con Dios, Enoc también experimentó ser padre. Cuando nació Matusalén, su corazón se llenó de nueva alegría y responsabilidad. Miró al niño en sus brazos y sintió el peso de un futuro que se extendería mucho más allá de sus propios días. Matusalén, con el tiempo, se convertiría en el hombre más longevo de la historia, llevando consigo el legado de un linaje marcado por el deseo de seguir la voluntad de Dios. Enoc, en su tranquila sabiduría, se aseguró de que su hijo creciera en el temor del Señor. Pero Enoc sabía que su papel no terminaba allí. Sintió que de alguna manera su linaje estaba destinado a algo grande y al mismo tiempo terrible. Su intuición le decía que el mundo estaba cada vez más cerca de un punto de quiebre, un momento en el que la justicia de Dios se manifestaría. Y esta certeza no era solo un sentimiento vago, fue una comprensión profunda, como si pudiera ver en su mente las generaciones futuras, incluida la que un día sería testigo de un gran diluvio. Pasaron los años, y Matusalén creció bajo la guía de Enoc, convirtiéndose en parte de un linaje que sería crucial para el futuro de la humanidad. Enoc vivió para ver la generación de su nieto Lamec, y luego la de Noé. Había algo especial en Noé, un brillo en sus ojos que le recordaba a Enoc a sí mismo, a ese llamado a un propósito mayor. Aunque Enoc quizás no sabía qué le deparaba el futuro a Noé, sentía en lo profundo de su corazón que su nieto sería de gran importancia en los planes de Dios. Y así pasó el tiempo y Enoc siguió siendo el pilar de su familia. Fue un ejemplo vivo de fe y comunión con Dios. Cada día que pasaba con Matusalén y sus descendientes era un recordatorio de que él era parte de algo mucho más grande. Vio la continuidad de su camino, reflejada en los ojos de sus hijos y nietos, sintiendo que el Creador les preparaba el camino, mientras su propio destino le esperaba con misterios cada vez más cercanos. Con el paso de los años, la cercanía de Enoc a Dios se hizo tan intensa que ya no parecía pertenecer del todo a este mundo. Era como si su alma viviera en un espacio entre el cielo y la tierra, en una comunión que lo envolvía de una manera que nadie a su alrededor podía entender. Mientras los demás hombres se ocupaban de sus luchas y pasiones, Enoc caminaba en silencio. Estaba envuelto en una paz que iba más allá de las preocupaciones terrenales. Su relación con Dios había alcanzado un nivel tan profundo que a menudo parecía ausente a los ojos de los demás, como si su mente y su espíritu estuvieran en otra dimensión. Enoc vivía en una frecuencia invisible, conectado a algo que era tan real para él como el suelo bajo sus pies. Las palabras ya no eran necesarias para comunicarse con Dios. Bastó un pensamiento, un suspiro, y sintió la presencia divina respondiendo de una manera sutil, pero poderosa. Fue una conexión que lo llevó cada vez más lejos del mundo físico y más cerca de algo eterno.
Esta intensidad espiritual fue sentida por quienes le rodeaban, quienes notaron en Enoc una luz inusual, una calma que inspiraba y perturbaba al mismo tiempo. Era un misterio viviente, un hombre que caminaba por la tierra, pero parecía habitar ya los cielos. Día a día sentía que algo más se acercaba, un llamado superior al tiempo y al espacio mismo, un destino que estaba más allá de cualquier comprensión humana. Entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. Un día como cualquier otro, en medio de su rutina de búsqueda silenciosa de Dios, Enoc simplemente desapareció. La gente que lo rodeaba, familia, vecinos, todos lo buscaban, girando en cada rincón donde pudiera estar. Llamaron su nombre. Fueron a los lugares que solía frecuentar, pero fue como si se hubiera disuelto en el aire. No había rastro, ninguna señal. Solo vacío, donde hasta hace poco estaba aquel hombre único. Su presencia trajo una paz que ahora todos extrañaban. La noticia se difundió rápidamente y pronto la historia de su desaparición se contó con asombro. Algunos creían que había sido tomado por Dios, que el Creador mismo lo había tomado para sí, mientras que otros estaban perplejos, tratando de encontrar una explicación más práctica. Pero no había ninguna explicación que pudiera satisfacer los corazones inquietos. Enoc ya no estaba entre ellos, y eso era un hecho. Para quienes lo conocían bien, su ausencia parecía tener sentido de alguna manera, como si toda su vida hubiera sido un presagio de ese momento. Enoc siempre había sido diferente, como alguien que ya pertenecía a otra realidad. Tal vez, pensaron algunos, Dios efectivamente se lo había llevado. Quienes vieron su fe, su paz profunda y su forma de vida no pudieron pensar en otra explicación. Y así se convirtió en una leyenda, un misterio, un hombre que no conocía la muerte, pero que, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como el viento. Tras él solo quedó el silencio de un destino que nadie jamás comprendería del todo. La desaparición de Enoc trajo consigo un misterio que pareció tocar las almas de todos los que lo rodeaban. Las historias que contaban sobre él adquirían un tono casi sagrado, como si fueran ecos de algo divino. Decían que Dios se lo había llevado porque su vida en la tierra ya no podía contener tanta cercanía al cielo. Enoc se convirtió en una leyenda viviente, una señal de que, caminando con Dios con un corazón puro, es posible trascender el propio destino humano. La ausencia de Enoc dejó a la gente en silencio, reflexionando sobre lo que realmente significaba. Muchos vieron su partida como una poderosa metáfora, un recordatorio de que un caminar con Dios podía ser tan profundo que trascendía los límites de la vida ordinaria. Otros miraron al cielo en busca de respuestas, preguntándose dónde estaba ese hombre que una vez caminó entre ellos y ahora parecía morar entre las estrellas. Quienes tuvieron el privilegio de conocer a Enoc en vida recordaron cada detalle de su presencia, la mirada serena, las palabras sabias, la tranquilidad que emanaba. Su historia se transmitió de generación en generación como un preciado secreto. Poco a poco se convirtió no solo en un hombre de fe, sino en un puente entre el mundo visible y el invisible. Fue un recordatorio constante de que en la vida hay más de lo que se ve a simple vista, y a medida que estas historias se difundieron, nació una nueva esperanza. Enoc había dejado un legado, un camino de fe y cercanía a Dios que ahora muchos deseaban seguir, sabiendo que, caminando con el Creador, les aguardaban destinos extraordinarios. Este deseo se extendió silenciosamente, como un llamado sutil que día tras día esperaba a la próxima persona que se atreviera a responder. Con el tiempo, la historia de Enoc se convirtió en un símbolo de esperanza y misterio para todos los que la escucharon. Él no fue solo el hombre que desapareció sin dejar rastro, sino el hombre que vivió tan intensamente en la presencia de Dios.
Cruzó la línea entre el cielo y la tierra. Para muchos, Enoc fue la prueba de que el Creador estaba más cerca de lo que imaginaban y que caminar con Él era un llamado posible, una invitación a una vida que no terminaba en las limitaciones humanas. Cada detalle de su historia fue contado con reverencia. El hombre que caminó con Dios, que vivió entre la gente, pero ya llevaba dentro de sí el resplandor del invisible. Sus pasos, su fe, su manera de ver el mundo fueron recordados como ejemplo. Enoc no había sido un hombre perfecto, pero era un hombre dedicado, alguien que eligió el camino de Dios en un momento en el que a pocos les importaba. Su vida fue una carta abierta que, incluso después de su partida, siguió leyéndose, inspirando a todos a seguir sus propios pasos de fe. Los ancianos susurraban su historia en las noches estrelladas y los jóvenes escuchaban con ojos brillantes, sintiendo el mismo llamado en sus corazones. Enoc había vivido con tal devoción que llegó a ser eterno en la memoria del pueblo, un vínculo invisible que los conectaba con el Creador mismo. Y así su historia ha resonado a través de las generaciones como un recordatorio viviente de que al caminar con Dios podemos tocar lo que es eterno y tal vez un día convertirnos en parte de ese misterio sagrado. La historia de Enoc, aunque tan antigua, sigue viva, como un susurro que resuena a través del tiempo, trayendo consigo profundas lecciones. Lo que hace que este viaje sea tan especial no es solo el hecho de que fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Así vivió, con un corazón entregado y un deseo incansable de estar cerca del Creador. Enoc nos muestra que caminar con Dios no es una cuestión de distancia o intangibilidad, sino de elección y cercanía, un compromiso que se renueva con cada paso, cada día. Su vida nos enseña que la fe verdadera es silenciosa, profunda y moldeada por las pequeñas decisiones de cada día. Enoc no necesitaba reconocimiento ni gloria. Vivió para Dios y ese fue su mayor triunfo. La sencillez con la que caminó junto al Creador nos recuerda que, al final, es la calidad de nuestra comunión con Dios lo que nos define, mucho más que las obras que realizamos o lo que poseemos. En cada generación hay quienes escuchan el llamado a caminar más íntimamente con Dios. La historia de Enoc sirve como recordatorio de que este viaje es posible para todos. Nos inspira a buscar esta paz, esta conexión profunda que trasciende el entendimiento humano y nos acerca a lo sagrado. Tal vez, como Enoc, nunca entenderemos del todo qué hay al otro lado de este viaje, pero él nos mostró que al elegir caminar con Dios, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos, algo eterno y lleno de misterio. Si te gustó la historia de Enoc y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.